Bueno, hola amigos, ¿cómo van? Soy Gustavo Valenzuela Criptolor y les voy a traer un video. En este momento todo el mundo se volvió experto en el dólar. Los que nunca hablaban de él están atemorizados o están lastimosamente muy desinformados. Hay una gran controversia en nuestro país si el dólar depende, esta gran subida, de una cuestión netamente política, si tiene que ver con la situación macroeconómica, si tiene que ver con el resultado de muchos años de economías en nuestro país, en Colombia. Entonces yo voy hoy a mostrarles un punto de vista, el cual espero que sea muy valioso para ustedes. Va a ser un punto de vista totalmente objetivo. Voy a dejar la subjetividad de los partidos políticos, de los nombres de los presidentes. Y vamos a mirar datos, el precio, cómo se ha movido, casi que desde el gobierno de Samper, cómo se ha movido el dólar, cómo se ha movido el precio del dólar, y vamos a analizar y tratar de sacar unas conclusiones con datos objetivos de qué es lo que puede estar pasando con el dólar y cuál puede ser la causa principal para esto. Lógicamente, son tantos los factores que es muy difícil dar con uno exacto, pero muy seguramente este video les va a servir para poder tener una información que sé que muchos de ustedes, los que van a ver este video, no la tienen, no la sabían, ¿sí? Y segundo, de una manera más objetiva, quitándole la parte subjetiva política del gusto, si me gusta Uribe, si no me gusta Uribe, si me gusta Santos, si me gusta Petro, quitamos eso un poco del panorama y nos vamos netamente a la parte objetiva que es el precio. Pero quiero arrancar con algo. Saqué para ustedes unas noticias. Esta es La República, el periódico La República, uno de los medios más importantes en Colombia. Regálenme un segundo que cargue. Y La República decía, la moneda colombiana es la segunda más apreciada de los países latinoamericanos. ¿Cuándo? 27 de agosto del 2014. ¿Sí? Entonces, en cifras muestra que la moneda de Brasil se ha apreciado, no depreciado, apreciado desde el 2002 de enero hasta la jornada, mientras el peso colombiano también ha registrado números positivos. En el 2014 para atrás, ya vamos a mirar en el gráfico, nuestra moneda venía ganando o teniendo una recuperación. Pero hoy es muy normal, en el 2022, en este momento, ver que nuestra moneda es la más devaluada del planeta. Muchos están culpando al gobierno entrante por esto, pero realmente el peso colombiano, esta es una noticia del 2016, 2 años después, entre las monedas más depreciadas de Latinoamérica. Aquí ya empezamos a tener problemas. La Vanguardia 2016 ya empiezan a hablar que nuestra moneda es una de las más depreciadas, ¿sí? Del planeta y sobre todo de Latinoamérica. Entonces nos vamos a la República nuevamente, otra fecha diferente, otra fecha diferente. Aquí estamos en la República 2019, septiembre del 2019, peso colombiano es la segunda moneda más depreciada durante el último año en el mundo, en el mundo. Y ponen la gráfica que la más depreciada fue el peso argentino, el peso colombiano la segunda con un 12,55 y la que le sigue es el forint húngaro con un 9,76 y de ahí para abajo. Entonces en el 2019 ya veníamos como la segunda moneda más depreciada después de la moneda argentina que va rápidamente a igualarse al bolívar, ¿sí? Un país en crisis impresionante, una crisis absurda, pero ya estamos debajo de uno de los países con la mayor crisis económica en la historia moderna. Y venimos que la Universidad Central el año pasado también hace un artículo el año pasado, 2021, en donde el peso colombiano, la moneda más devaluada después del bolívar. Entonces, estas noticias de la devaluación y que estamos en el top de las monedas más devaluadas del planeta, casi que vienen desde el 2015-2016. Vamos al gráfico. Vamos a ir a ver neto los datos gráficos. Entonces voy a hacérselos muy sencillo.
Vamos a mirar cómo se ha movido el dólar, que es la línea azul, desde el año 94 y cómo ha subido, ha bajado en los diferentes gobiernos. Entonces, cuando entró Ernesto Samper, teníamos un dólar en promedio en 828 pesos cada dólar. Y cuando salió el gobierno de Ernesto Samper, terminó en 1.390 pesos. ¿Qué quiere decir? Subió. Subió. En el gobierno de Ernesto Samper, el valor del dólar subió. Quiere decir que todo su gobierno, nuestra moneda, depreció. Nuestra moneda perdió valor. ¿Cuánto valor perdió o cuánto fue lo que bajó nuestra moneda con respecto al dólar? Caímos un 69%. 69% caímos. Quiere decir que el dólar subió un 69% en el gobierno de Samper. Un gobierno, pues, supremamente crítico. Recuerden que ha sido, si mal no estoy, el único presidente que Estados Unidos le quita la visa, totalmente investigado por sus nexos con el narcotráfico, y un gobierno empapado sobre todo por el narcotráfico en Colombia. Seguimos con el gobierno de Pastrana. El gobierno de Pastrana arranca con un dólar más o menos en 3.700, perdóneme, un dólar en 1.350 en promedio. Y cuando termina el gobierno de Pastrana, terminamos con un dólar en 2.600. Quiere decir que en ese año el precio del dólar subió un 92%, así que doblamos la divisa. Cuando él arrancó la comprábamos en 1.300 y cuando él sale la vendíamos en 2.500. Casi nos dobla la divisa. O sea, con respecto al dólar, perdimos un espacio y es el gobierno donde más espacio hemos perdido, en el gobierno de Pastrana. El gobierno de Pastrana se caracterizó porque fue la crisis guerrillera más grande que ha tenido la historia de nuestro país. Aquí fue cuando tuvimos el Caguán, cuando arrancaron unas negociaciones totalmente falsas, que no sirvieron para nada. Fue uno de los años más violentos en nuestro país, sobre todo miles y miles de campesinos muertos y desplazados de sus tierras. Bueno, para nuestro país fue un gobierno muy triste y 4 años muy sangrientos, en donde lo vemos totalmente reflejado en la economía. Entonces, si miramos estos dos gobiernos, el gobierno de Samper y de Pastrana, en esos 8 años pasamos de un dólar de 840 pesos, que comprábamos un dólar, a tener un dólar en 2.617. ¿Cuánto fue? Esto fueron un 216%, absurdo, absurdo, en 8 años. Pero recuerden que como estamos mirando netamente los activos no suben para siempre. Los activos no suben para siempre, incluido las divisas. Llegan a un punto que es su techo. Ese techo llegó en el gobierno de Uribe y después del techo comenzó a bajar la representación o el valor del dólar en Colombia. Entonces, después de 8 años nefastos, de una subida de más del 200% entre el gobierno de Samper y el gobierno de Pastrana, llega Uribe con 8 años de Uribe. Uribe arranca retomando el orden público, atacando militarmente a la guerrilla, ¿sí? Arranca quitando esta zona del Caguán, que fue una serie de departamentos que Pastrana le dio a la guerrilla para que hicieran lo que quisieran, y Uribe vuelve a retomar una seguridad en nuestro país, lastimosamente con un precio también muy alto, un precio muy alto en vidas humanas en nuestro país. Lo que fueron los años de Pastrana y Uribe, sin lugar a dudas, han sido de los años más sangrientos en la historia de nuestro país. Uribe retoma una aparente seguridad militar y arranca con un dólar en 2.595 y entrega al país con un dólar en 1.826. En los últimos presidentes ha sido el único que entregó una moneda colombiana que aumentó su valor. ¿Qué quiere decir? Que el dólar bajó en Colombia un 31% en estos 8 años. Un 31% bajó el dólar en los 8 años de Uribe. ¿Listo? Entonces es el único gobierno de los últimos 4 o 5 gobiernos
que han entregado un dólar que arranca alto y ha disminuido un 31%. Seguimos con el gobierno Santos, un gobierno que firma la paz con, bueno, firmar la paz es una palabra muy grande para un país con tantos conflictos como Colombia. Realmente el gobierno Santos lo que hace es un acuerdo con la guerrilla de las FARC para su desmovilización, y cuando arranca el gobierno de Santos, también una primera etapa muy sangrienta, no comparada a la que se vivió con Pastrana y con Uribe, pero también una época donde todavía el conflicto estaba muy fuerte, pero gracias a las negociaciones ocurrieron unos ceses al fuego mientras ocurrían estas negociaciones, y esto hizo que el conflicto y las vidas o las muertes disminuyeran bastante. ¿Listo? Arrancamos en el gobierno de Santos con un dólar más o menos en 1800, y Santos nos entrega con un dólar en 2882. ¿Listo? 1800, 2000. Esto es una subida del 60% aproximadamente. Entonces, en el gobierno de Santos vuelve a subir después de haber tenido una recuperación, ¿sí? Veníamos en un rally alcista muy fuerte del valor del dólar en Colombia. En el gobierno de Uribe toca un techo y viene una recuperación del precio, la cual finaliza en el gobierno de Santos y continúa o vuelve a iniciar una nueva tendencia alcista, subiendo en este gobierno, el valor del dólar un 60%. Ya vamos a empezar a sacar eh, las conjeturas de todo esto que les estoy diciendo. Venimos con el gobierno de Duque, un gobierno que se caracterizó porque ya el conflicto con las FARC o el acuerdo había sido firmado, la disminución del conflicto notablemente en estos últimos 5 años o 6 años, gracias a esa firma del conflicto o del acuerdo, ¿sí? Pero también empezaron a surgir unos grupos que no quisieron acogerse a, a este acuerdo, empezaron a armar grupos hoy llamados disidencias. También aquí tuvimos el famoso coronavirus que cambió la economía y el orden o la manera logística mundial. Y al final, sumado a esto, alcanza a entrar la crisis entre Rusia y Ucrania, que realmente es una crisis entre Estados Unidos y Rusia, teniendo unos factores económicos muy importantes en el gobierno de Duque, ¿sí? Factores previos que los gobiernos anteriores no lograron vivir unas crisis similares. Creo que aquí, en el gobierno de Samper, se alcanzó a vivir la crisis inmobiliaria, que si mal no estoy fue del 2007 al 2009. Entonces, una de las últimas grandes crisis había sido la crisis inmobiliaria, si mal no estoy. Si alguien tiene otro dato, no estoy, y no es, el interés no es mostrar este dato, pero si no estoy, no sé si es la crisis inmobiliaria o no, las .com son anteriores. No. Entonces creo que en el gobierno de Samper vivimos una gran crisis económica mundial, después el mundo comportándose, llamémoslo el estado normal, entre crisis e inflación, pero controlado. Venimos con Duque, con el coronavirus, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y en el gobierno de Duque sube el dólar, arranca un dólar en 2.985 y nos entrega un dólar en 4.500. En 4.500. Casi que en todos los gobiernos, excepto el de Uribe, siempre han entregado un dólar mayor, con techos mayores y mayores y mayores. O sea, en cada gobierno el dólar sube, 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 a excepción del gobierno de Uribe. Listo. Entonces, hasta aquí podemos hacer un resumen o podemos sacar una conjetura. El promedio en el que suben el dólar en cada gobierno, si lo ponemos en un número normal, está siendo entre un 50 y un 60% lo que sube el dólar por gobierno en los últimos gobiernos. En el gobierno de Pastrana, un gobierno muy nefasto, muy difícil, subió un 92%, casi un 30 o 40% más
de la media normal. Gobierno de Uribe, único gobierno que ha bajado, y el gobierno de Duque, aunque prometía ser un pilar económico, pues se mantiene bajo el parámetro normal de crecimiento del dólar. ¿Listo? Y venimos con Petro en su corto periodo y hasta el momento ha subido un 19%. Si decimos que el promedio de subida está siendo de un 50%, quiere decir que cuando Petro salga vamos a tener un dólar en promedio de 6.241, a menos que Petro logre lo que logró el gobierno Uribe, y es bajar el dólar, el valor del dólar, para entregarnos un dólar por debajo de lo que se lo entregaron a él al inicio. ¿Por qué puede llegar a ocurrir? ¿Por qué le puede ocurrir a Petro como le ocurrió a Uribe? Porque si nos vamos a mirar neto la gráfica, vemos que veníamos de 8 años alcistas, fuertes, y nuevamente los activos no suben para siempre. Los activos hay un momento que suben, llegan a un pico y empiezan a bajar y a descender. Entonces, después de 8 años de subida fuerte, Uribe toma un dólar con una gráfica en la cual empezamos a ver una recuperación hacia la baja para disminución del dólar. ¿Cuánto venía la subida? Les dije que en total entre estos dos gobiernos era un 200%. Ahora miremos en cuánto viene la subida entre el gobierno Santos y Duque, sumando que aquí son 4 años más. Entonces, entre el gobierno Santos y Duque, la subida del, del dólar está siendo más o menos de un 140%, 130, 140%. Otra nueva escalada, una nueva tendencia alcista muy fuerte, nada sube para siempre, y puede que estemos tocando los $5.000 como uno de los techos para empezar a tener una tendencia bajista y una disminución del valor del dólar en Colombia si lo vemos de factor totalmente técnico, totalmente técnico. Aquí no estamos entrando de que el gobierno tiene que hacer X o Y para bajar el precio del dólar, que sí debe tener unas políticas claras, unos asuntos bien establecidos para que la economía coja tranquilidad, coja fuerza, ¿sí? Pero que si lo vemos a nivel técnico, se puede venir en este próximo periodo una bajada, ya que venimos de por sí en una subida muy fuerte. Ahora bien, si la subida está siendo desde el año 2014 una subida fuerte, ¿qué esperábamos? Que porque entrara un presidente automáticamente el mercado y estos gráficos cambiaran y empezara la bajada del dólar. Pues no, las tendencias no cambian de la noche a la mañana. Esta tendencia de la subida del precio del dólar no se va a transformar en esta línea amarilla cuando nombran a Petro presidente, no se va a cambiar única y exclusivamente porque nombren a Petro presidente, se va a reversar el mercado. La economía y los activos financieros no se mueven de esta manera. Tienen que empezar a ocurrir una serie de eventos, el precio tiene que empezar a tener una serie de movimientos para que veamos un cambio fuerte, para que veamos un cambio fuerte. Hoy, todos los medios informativos, de manera, yo considero, y esto es totalmente personal, malintencionados, están llevando la subida del dólar a 5.000 como una gran desgracia y como si fuera uno de los eventos económicos más importantes o una de las subidas más grandes que ha tenido el dólar en un gobierno. Ahora les voy a mostrar cuánto les llegó a subir cuando ese dólar se disparó en los diferentes gobiernos, qué porcentaje se disparó. En el gobierno de Petro se le disparó un 18%, acercándonos a un dólar de 4.500 en este momento, hablando de un dólar, perdónenme, en un dólar de 5.000 pesos por dólar. En este momento lo tenemos en 4.900. Y están todos los medios de información culpándolo a él, culpando sus políticas y culpando por la subida del 19% que ha tenido desde que él tomó hace, creo que menos de 3 meses, el poder. No ha podido correr ningún plan, todos los planes están en aprobación en el Congreso, pero se está culpando
que en este periodo de 3 meses el dólar subió un 19% por él. Pero miren lo que subió en presidentes anteriores. En un momento, aquí estamos hablando del coronavirus, a Duque le llegó a subir el dólar un 29%, un 10% más que a Petro. O sea, Duque tuvo una subida mucho mayor. Pendientes con lo siguiente, la subida de Petro no ha parado, se está constituyendo, pero por ahora está un 10% por debajo de la mayor subida que llegó a tener Duque en su gobierno, que fue una subida del 29% en muy pocas semanas. Creo que en un mes el dólar llegó a subirle un 29%. Ahora bien, Santos, Santos llegó a tener una subida comprendida entre julio del 2014 y enero del 2016 del 86%, casi dobla en este periodo el valor del dólar. Imagínense, una subida del 86% versus la subida que va Petro del 19%. Uribe, Uribe aún con la bajada general que tuvo en su gobierno, también tuvo picos en donde el dólar subió muy fuerte y fue una fecha comprendida entre en junio del 2008 y febrero del 2009, que llegó a subir un 58% versus al 19% de Petro. Pastrana un 34% versus al 19% de Petro. Y Samper un 41% versus al 19% de Petro. ¿Listo? Ahí cómo vamos, vamos muy bien, ¿verdad? Entonces aquí vamos muy bien y les estoy mostrando. Vamos a terminar con lo último. Vamos a terminar con lo último. Y una conclusión. Desde el gobierno de Samper al gobierno de Duque, gobiernos generalmente marcados por la derecha, marcados por una tendencia fuerte capitalista, marcados por una tendencia general de favorecer a los grandes capitales, por favorecer a las grandes multinacionales, por sustentar su economía en hidrocarburos únicamente o teniendo como único eje los hidrocarburos o el eje más importante, gobiernos que generalmente le daban muchas preventas y facilidades a las más grandes empresas, colocando muchas dificultades para la pequeña y mediana empresa, gobiernos donde cambiaron las condiciones laborales, las condiciones salariales, ¿sí? Trayendo crisis de empleo fuertes y trayendo mucha informalidad al país. Esta franja de color azul son gobiernos que, aunque el gobierno de Santos se caracterizó por todos los diálogos con las FARC, eran gobiernos muy similares a nivel económico, con manejos muy similares a nivel económico. ¿Cómo nos entregan este manejo convencional similar económico? Nos entrega un dólar en el año 94 que costaba 823 pesos, con un dólar de 4.500 cuando salió el presidente Duque. Esto es una subida en esta última franja de gobiernos muy afines, muy similares a nivel económico, del 436%. 436%. Creo que nos merecíamos y nos merecemos un cambio. Creo que nos merecemos con estos números mirar otras opciones. Pero no es fácil mirar otras opciones, porque los dueños de los grandes capitales, lo colocaba bien en los grupos que yo tenía, cuando un país se centra en que su economía es a raíz de capital extranjero y de darle prebendas a multinacionales, esa es una de las maneras más injustas de generar riqueza en un país, porque los capitales extranjeros y las multinacionales juegan al mejor postor. Ellos no les interesa crear país,
a ellos les interesa sacar ganancias. A ellos no les interesa una sociedad equilibrada y en crecimiento. A ellos les interesa es que sus números anuales cierren de manera positiva. Adivine qué pasa cuando estos capitales extranjeros no están teniendo las ganancias suficientes en Colombia. Se van. Adivine qué pasa cuando las multinacionales, a las cuales damos todas las preventas, todas las facilidades y los mayores beneficios para que vengan a nuestro país, adivine qué pasa cuando ellos tienen una disminución en sus utilidades, se van del país. Entonces, ¿qué hicimos? Construir una economía muy endeble, una economía que vive cazando entre país y país, vive cazando solamente ganancias y que cuando ese país ya no les da ganancias se van sin importar cómo lo dejan. Cambiamos ese sistema económico en los últimos años en vez de haber creado una economía y empezar a prepararnos como nuestro país para ser un país productor de alimentos. El mundo está entrando en una crisis alimentaria gigantesca. Nosotros somos una de las huertas más grandes del planeta y no la hemos querido voltear a mirar. Estamos cambiando esas huertas impresionantes que nos podría convertir en los próximos 10 o 15 años en uno de los mayores productores de alimentos del planeta, con esto convirtiéndonos en uno de los países más importantes del mundo, por una crisis alimentaria que se viene muy fuerte, y hemos preferido destruir nuestros campos sacando petróleo y destruir nuestros campos teniendo ganado. Esto es lo que hemos visto a nivel económico en Colombia. Un dólar que no ha hecho más que subir. En esta época tuvimos una época de respiro y recuperación para volver a tener, con una economía manejada muy similar, otra subida de otro repunte. Entonces, siguen creyendo que el problema es de un presidente o van a fijarse que el problema está siendo de la consecución paulatina de acciones económicas similares, las cuales no nos va a permitir, si no hacemos un cambio, no nos va a permitir bajar de este 436% que escaló el dólar, poder que pierde nuestra moneda ante el mundo, un 436% de poder pierde nuestra moneda ante el mundo, porque no es del dólar, es ante el mundo entero, que si no tomamos políticas económicas diferentes y opciones diferentes y empezamos a construir un país productor, un país que genere riqueza, no un país abierto únicamente para que vengan, saquen capitales, exploten nuestros campos, exploten nuestros recursos y cuando el país medio tambalee se vayan con los dólares, muchos de la inversión extranjera no se queda en Colombia. En Colombia se quedan pequeños porcentajes porque estas empresas no son colombianas, son extranjeras. Entonces, las grandes utilidades realmente se van para afuera de nuestro país. Esto es lo que se cocinó en los últimos años. Ahora bien, ¿ustedes creen que después de tener un dólar a 800 y entregarlo Duque en 4.500, iba a llegar Petro, el dólar iba a bajar a 3.000? Amigos, creo que les estoy mostrando los gráficos de una manera muy sencilla. Y después de una prolongada subida, vamos a ver una serie de movimientos con una probabilidad de que estemos en un techo y que en los próximos años tengamos una disminución del dólar. Es lógico que para la disminución del dólar no se trata solo de un gráfico, se trata de muchos factores macroeconómicos y factores de nuestra economía propia, de la economía colombiana. Pero la culpa no es de este pequeño periodo. Miren el pequeño periodo en el que ha tenido Petro el control de Colombia. Miren este pequeño periodo. Se los voy a trazar en un color para que lo puedan comparar con este color azul. Miren, es más, con este mismo dibujo lo voy a... Miren, este es el periodo que ha tenido Petro. Este es el periodo que ha tenido Petro. Y este es el periodo que ha tenido nuestra economía
convencional. Este es el periodo que ha tenido nuestra economía convencional. Entonces, ¿dónde está la causa de nuestro problema económico? Me sigo sosteniendo en mi teoría. Aquí está el problema de la crisis económica que viene, que vamos a vivir y que estamos viviendo. Este es el problema que tenemos, que la economía no se ha sustentado en una productividad real, nos creemos productores de petróleo cuando realmente Colombia es un país rico en campo. El mundo está en una crisis alimentaria y preferimos seguir pensando que solo somos petróleo, petroleras que cuando Colombia no tenga más petróleo se van a ir porque son multinacionales, que cuando los recursos energéticos en el país disminuyan se van a ir llevándose sus recursos, sus regalías, sus capitales, sus ganancias para donde puedan seguir sacando petróleo. Y no nos estamos preparando, que es lo que veo que en discurso está tratando de hacer Petro, y es cambiar el sistema económico nefasto, dólar a 800, dólar entregado a 4.500, sistema económico nefasto, ¿sí? De los últimos 20 años, para ver si con otra manera de mirar la economía no nos vamos para el 50% del dólar, que es lo normal que un presidente entregue, o sea, un dólar de 6.251, sino de pronto nos devolvemos lo que se devolvió Uribe, que fue un 30% aproximadamente, y volvemos a un dólar de 3.000. Amigos, espero que esta información, que traté de hacer lo más objetiva posible, lógicamente pongo mis pensamientos propios, míos, no quiero tampoco entrar en discusiones, es una postura propiamente mía, ¿sí? Es una postura mirando el pasado y esperando que en el futuro haya un cambio para que este pasado se transforme en oportunidades para todos. Creo que a la final todos los que discuten de que si es Petro, de que si es Santo, de que si es Uribe, a la final sé que el 99% de personas, que aún con esas fuertes discusiones que tienen entre una vertiente y otra, sé que el 99% de estas personas buscamos lo mismo, un mejor país con mayores oportunidades para todos. Eso es lo que buscamos. Están los datos, están los gráficos, están los números. Cada uno de ustedes saque sus conclusiones con esta información 100% objetiva. Un gran abrazo para todos. Soy Gustavo Valenzuela, Criptolor, y espero que esta información les guste mucho. Amigos, si les gusta, denle ahí en YouTube, compartir, envíen el link por sus grupos de WhatsApp, cuelguen el link en su Facebook, en su Instagram, que para mí sería de muchísima ayuda, de verdad, poder llevar la información a más y más personas. Y por último, el problema no es el dólar suba a 5.000. El problema es cuántos dólares han crecido desde que pudo haber comprado en el año 2021 el dólar a 3.300, hoy ya está a 5.000. Si usted hubiera comprado en el 2021 a 3.300, en este momento cada dólar le costaría en promedio un 40% más. El problema no es que las cosas suban. El problema es que aún en las dificultades hay infinidad de oportunidades. Recuerden que cuando el mundo está en crisis, cuando un país está en crisis, es cuando más oportunidades de generar riqueza y ganancias hay. Tengo un video en YouTube, búsquenlo, que precisamente hablo de ese tema. Crisis igual a riqueza. Para las personas que saben, que son objetivas, que miran para más allá, que se preparan y que están con el ojo atento, no en llorar, no en discutir, no en quejarse,
sino en tener el ojo puesto en las nuevas oportunidades que se generen. ¿Quién compró dólares a 4.000 para venderlos hoy 1.000 pesos por arriba cada dólar? Entonces el problema no es que el dólar suba, el problema es que no lo aprovechemos. Feliz tarde para todos, un gran abrazo, síganme en mis redes sociales, Instagram, Criptolor1, igual que en Facebook, en YouTube, también búsquenme como Gustavo Valenzuela Criptolor. Que tengan un excelente, excelente día. Chao amigos.